Bueno, nuestra siguiente invitada tiene el honor de ser la primera mujer española en alcanzar la cumbre del Everest. Y luego publicó un libro al que le puso Ni tan alto ni tan difícil. Es montañista, conductora de televisión, motivadora, escritora de cuentos infantiles. Dice que las montañas más altas no son las más importantes para subir, sino las más difíciles. Igual que Gabriel, en vivo desde España, cuando son 6 horas más, saludamos a Araceli Segarra. Araceli, bienvenida a nuestro programa. Una pregunta, porque usted, al ser escritora, alpinista, conferencista, ¿por qué le puso ese título a su libro, Ni tan alto ni tan difícil, pero después estos mensajes? Me imagino que ese título era para el Everest. Para el Everest y para ese posicionamiento que algunas personas tienen de pretender ser héroes. Y acaba siendo algo contradictorio y que produce un efecto negativo, porque miramos a personas que han hecho actividad muy relevante y nosotros nos empequeñecemos y creemos que no vamos a ser capaces de ser tan buenos o tan grandes como ellos. Y este libro, en el fondo, lo que lanza el mensaje de que todos somos posibles de alcanzar grandes retos, solo es necesario seguir una serie de pasos, seguir una línea, pero que no hay nada que sea imposible o que sea tan difícil. Por eso que ni es tan alto ni es tan difícil. Evidentemente el Everest, pero cualquier objetivo en la vida. Y dígame una cosa, Araceli, ¿qué la motivó a usted? ¿Cómo comenzó en esto del montañismo, en primer lugar? La verdad es que mis motivaciones han ido cambiando. Una cosa era cuando tenía 14 años, que fue cuando empecé. A lo largo de mi vida, pues a los 20, a los 30 y ahora a los 50, esa motivación o esa atracción va cambiando. Y yo creo que esa es la parte interesante, ¿no? Que puedes tener nuevas maneras de engancharte a lo que estás haciendo. Cuando era muy joven, pues era un atractivo en cuanto a aventura. A medida que fui creciendo, ese concepto de aventura se va perdiendo, porque ya estás acostumbrado a hacer siempre esa actividad, pero era más un reto deportivo, de hacerlo mejor, más difícil, más rápido. Y ahora está entrando en una etapa de descubrimiento más emocional, más incluso sentimental o místico, ¿no? Cada época o cada etapa de nuestra vida yo creo que aporta una visión diferente a lo que hacemos. Bueno, el obstáculo mayor, tengo entendido, siempre fue autofinanciar esta pasión, después de haber escuchado lo que decía Gabriel, entre 30 y 100 mil dólares, y para eso trabajaste en diferentes cosas, recogiendo frutas, dibujando mapas aéreos, de niñera, etcétera, porque existía ese sueño. Pero después de haber conquistado esa meta y otras metas, esto tú lo adaptaste a la vida diaria, porque tú eres conferencista. Imaginémonos que tienes una audiencia de muchas personas que después de esta pandemia están sufriendo por situaciones económicas, por situaciones de empleo, de trabajo. ¿Cómo motivarías tú a esa gente? A esas 200, 300 personas que están frente a ti, que en este caso espero que sean millones. Bueno, lo primero es saber si eres feliz con lo que haces. Si no eres feliz, si no hay motivación en lo que estás haciendo, búscate algo que te haga feliz o consigue que lo que estás haciendo te haga feliz. Es decir, tienes que disfrutar de la vida, disfrutar del momento. Hay esa frase que dice que no solo se vive una vez. Eso no es cierto. Solo se muere una vez, pero se vive cada día. Así que tienes que intentar que cada día lo que estás haciendo consigas disfrutar con ello. Bueno, cuando Araceli estaba subiendo el Everest, ocurrió el accidente más grande que se ha producido hasta este momento. Tuvieron que dejar todos los planes de una película que tenían para hacer con un equipo de rescatistas, tengo entendido. Murieron varias personas y la película tuvo que quedar de lado hasta una próxima oportunidad. Sí, bueno, de hecho no había rescatistas. Los rescatistas éramos nosotros, porque éramos los únicos que estábamos en la montaña. En primer lugar, cerca,
de los heridos y, en segundo lugar, predispuestos a hacer ese sacrificio. Tengo que decir que era el año 96 y no había tampoco la cantidad de gente que hay ahora en la montaña. Así que, por el otro lado, éramos 4 o 5 personas intentando hacer ese rescate, por lo que era mucho más duro. Ahora, tengo entendido que la mayoría de los accidentes que se producen en la montaña, un porcentaje alto es por falta de preparación de la gente o por ser imprudentes en cierto momento. ¿Es así o estoy equivocado? Bueno, hay una probabilidad pequeña de que caiga un meteorito, pero la mayoría de las veces es nuestra responsabilidad, son nuestras acciones, nuestras decisiones, las malas en la mayoría de las ocasiones, y suele ser pues porque nos hemos precipitado tomando una decisión, porque no estamos preparados, porque no hemos hecho un buen análisis de la montaña, de la meteorología, del material que tenemos, etcétera, etcétera. Finalmente, son nuestras decisiones las que nos llevan a que ocurran pues a una desgracia. Ya tienes que tener un poco la mentalidad de que no eres tan rápido y tan eficiente como a nivel del mar. Bueno, tengo entendido que ese documental finalmente se hizo, está remasterizado, se está promoviendo en los cines, tenemos incluso el tráiler, que creo que lo vamos a mostrar ahora un poco, y ahí nos podrías tú explicar lo que significó poder realizar esas tomas. There is a place that is above all others, a place where dreams are chased above the clouds. The top of the world, where the wind is fiercest, is a desolate, deathly place where humans cannot live, where only the strong and lucky survive. When I was a boy, my father told me that the highest mountain in the world is the home of the gods. My father warned me about the dangers on Everest, but I always felt kind of a hunger inside to live up to his legend. So I have to try it. Follow a team of climbers to a place few have dared to go and discover how they overcame tragedy to find hope, triumph, and inspiration on the world's highest mountain. Everest, a film for IMAX and giant screen theaters. Araceli, esa escalera... ¡Qué bonito! Esa escalera no la pasaste una vez, creo que la pasaste 3 veces. Sí, tuvimos que repetir la escena varias veces porque solo teníamos una cámara de IMAX, que era un prototipo especial construido para este proyecto. Así que repetíamos las escenas varias veces y tomábamos diferentes ángulos para luego montar la imagen y que quedase pues mucho más bonita. Fue un trabajo muy exigente, precisamente no solo porque las cámaras de IMAX son mucho más pesadas, sino porque solo teníamos una. Bueno, vamos a ver la nube virtual. Levantan la mano los que quieren preguntar. Entonces tengo a Lucy Barberí en La Paz, Bolivia. Adelante, Lucy. En alguna de sus expediciones hubo un momento en el que se sintió superada y cómo se motivó para salir de ese momento. Bueno, sí hubo un momento en esta expedición en concreto y es evidente que fue durante la tragedia y durante el rescate y al terminar
pues ese momento de recogimiento en el que tienes que valorar todo lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido y cómo gestionarlo. Yo siempre digo que las motivaciones no se pierden, las motivaciones se extravían. La cuestión es si has tenido alguna vez un motivo, y un motivo es una razón. Creo que antes de emprender cualquier proyecto tienes que plantearte muy en serio cuáles son las razones por las que estás haciendo lo que vas a hacer. Si tienes una razón, esa razón nunca va a desaparecer. Se puede extraviar, se puede colocar debajo de capas de pena, de estrés, de prisas, de problemas. Pero si tú limpias esas capas, vuelve a aparecer esa razón. Y esa razón es el motivo. Y ahí siempre vas a tener una motivación. Muy bien. Y yo quisiera preguntarle a Araceli, en primer lugar, ¿cuánto se demoró o ella en la preparación de una de estas expediciones? Y además, ¿qué requisitos se exigen para subir al Everest, pero después de estos mensajes? Seguimos en Reflexiones hablando de las cumbres y montañas que todos tenemos en nuestras vidas y que nos hacen soñar todos los días con nuevos desafíos. Nos acompañan montañistas que son parte del grupo de 4.000 privilegiados que han subido al techo del mundo. El Everest, Gabriel Baikus, Araceli Segarra y luego viene Nelson Cardona. Habría que decir que más de 240 escaladores han perdido la vida en esta montaña, que como ya dije antes tiene 8.848 metros de altura, es lo que dice oficialmente Nepal. Pero tengo entendido que en otras partes, creo que China dice que tiene un poco más, otros dicen que tiene un poco menos. Así que, Araceli, primero, en el caso de tu caso personal, ¿cuánto se demoró la preparación de un viaje al Everest para escalar una montaña de sobre los 8.000 metros? Bueno, en mi caso no mucho, porque hacía apenas 6 meses que había estado en la cara norte del Everest, donde habíamos intentado escalar en estilo alpino, sin cuerdas fijas, sin porteadores y sin oxígeno. Así que ya venía de un intento y con ese intento pues todas las cosas que había aprendido me sirvieron para conseguir hacer cumbre. Estoy muy de acuerdo además con la idea de que la naturaleza, es decir, cada uno encuentra su religión y hay religiones de muchas maneras en la montaña. De hecho, la naturaleza en sí, ¿no? ya puede ser considerada como una religión, pero sí que es en estos lugares donde clarificas las ideas, donde te quitas el lastre de lo que no importa y aparece en el fondo la línea, ¿no? el rumbo a seguir. Pues fíjate, a mí en mi casa ni me apoyaron ni se opusieron. No me apoyaron porque no tenían recursos económicos, así que un poco es haz lo que tú quieras, pero no se opusieron. Pero para mí el mejor regalo que me han hecho en casa es no transmitirme sus miedos. Yo sé que mis padres tenían miedo, pero lo peor que puedes hacer es transmitirle tus miedos a tus hijos, porque puede que ellos no los tengan y sean capaces de llegar muy lejos sin ese miedo. ¿El mañana para ti? El mañana para mí es el presente. A veces nos centramos demasiado en pensar en qué estuvimos haciendo, lo hicimos mal, lo hicimos bien, o pensar demasiado en el futuro y nos olvidamos de vivir el momento, el ahora. Vivir el presente sin juzgarlo, para mí este es el mayor reto, ¿no? Conseguir no juzgar y vivir el momento y seguir aprendiendo, porque en el momento que dejamos de aprender es cuando envejecemos. Bueno, muchas gracias a nuestro muro virtual. Démosle un aplauso a nuestros entrevistados, a Gabriel, a Araceli y a Nelson, que lo han hecho muy bien, y también el panel virtual, a quien no pude en esta oportunidad preguntarle a todos por tantos testimonios que habían. Gracias a nuestros invitados, gracias a nuestro panel virtual. Muchas gracias.